Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en Crónica TV y estamos en un programa dedicado única y exclusivamente a un deporte maravilloso que se llama el balonmano y que estará en boca de todos dentro de muy poquito tiempo, el próximo domingo, porque empieza el europeo, nada más y nada menos. Y hoy tenemos unos invitados de lujo, absolutamente de lujo. Eso sí, rodeados, por ejemplo, de bombones, de los bombones de Obetus, de ese maravilloso lugar que hay en la capital del Principado y en el que usted puede disfrutar de unos bomboncitos que, por cierto, hoy están dando buena, cumplida cuenta nuestros compañeros cámaras, o si no lo dan en este momento, lo van a dar. Manolo, yo creo que sí, dentro de un momentito le vamos a dar cumplida cuenta de esos bombones maravillosos de Obetus y de otra serie de gente que ha hecho posible que hoy estemos aquí con todos ustedes. Miren, les voy a presentar al primero de nuestros invitados. Les decía que el próximo domingo comienza el europeo de balonmano. España, bueno, pues intentará absolutamente todo. Nos faltan algunos jugadores importantes con respecto, por ejemplo, al último mundial donde quedamos campeones, pero me da la sensación de que podemos hacer un muy buen papel. En cualquier caso, hoy vamos a hablar de muchas cosas referentes al mundo del balonmano, pero nos vamos a centrar en dos. Primero, el presente y el futuro del balonmano. El presente y el futuro del balonmano en este momento lo representan, por ejemplo, el Juan Fersa, que es el máximo exponente que existe en este momento en el Principado de Asturias en cuanto a balonmano se refiere, y el futuro, pues posiblemente, aparte y al margen de esa cantera, la cantera del Oviedo Balonmano Base. ¡Qué pedazo cantera! Y qué cantidad de chavales están disfrutando en este momento del mundo del balonmano. Señoras, señores, les presento al primero. Y el primero de ellos es el presidente, nada más y nada menos que del Juan Fersa de balonmano. Él se llama Juan de Álvaro. Juan, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, el presente y además el representante y el exponente máximo en este momento del balonmano en Asturias. Hombre, ahora nos toca a nosotros un poco estar ahí y un poco llevando la bandera de lo que es el balonmano en Asturias, pero bueno, sin más pretensión que haber hecho un club como hicimos en Gijón, contando un poco con toda la cantera de Gijón unida, intentando también aglutinar a canteras de Asturias que pudieran sumarse al proyecto. Ahora mismo estamos ahí, pero bueno, estamos trabajando para intentar sentar un club en Asobal a medio y largo plazo y de momento estamos muy satisfechos con cómo van las cosas. Bien. Empezamos bien. Y empezamos bien porque es un tipo joven que se mete en el mundo del balonmano para dirigir. Y eso no siempre pasa, no siempre ocurre. Hay uno que lleva toda la vida en el mundo del balonmano, prácticamente toda la vida. Se llama Pepín Rionda. Está con nosotros. Es el presidente del Oviedo Balonmano Base. Pepín, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Toda una vida, Sí, prácticamente sí, toda mi... ¿Cuándo empezaste, por cierto? Bueno, yo empecé, yo creo que con mis 28, 30 años ya empecé con el Naranco. Fue el primer club que yo colaboré con él. Y hasta hoy, porque, vamos, en cuanto salí del Naranco, nos organizamos para hacer el club que ahora dirijo, el Base Oviedo, y aquí llevamos otros 20 años más, 20 y 15 más, 30 y tantos años de mi vida en el balonmano. No te quites edad, ni años, ni nada de eso, pero en cualquier caso, tú aprendes, Juan, porque para llegar a lo de Pepín se necesitan muchísimos años de balonmano. Hay que tener mucha mecha y aguantar mucho la espalda. Mucha mecha. Sí. Mucha mecha es la que aguanta a Juan Arribas. Juan Arribas es, yo creo que en esta casa solamente le falta por pasar por el programa de La Bruja, donde, bueno, pues se lee el futuro, etcétera, y poco más, porque estuvo en el programa del cine, en el programa del Colegio de Abogados, en el programa del fútbol y ahora en el programa del balonmano. Juan, buenas noches. Buenas noches, Carlos. De casta de bien al galgo en lo tuyo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que en realidad, aparte del programa de Derecho, que es mi profesión, en el del balonmano es mi devoción, o sea que es el que más contento estoy casi. Y sí, bueno, yo llevo toda la vida en el balonmano, mi padre fue presidente de la federación, nos inculcó a todos un poco el veneno, ya no del balonmano, del deporte, que es lo importante, ¿no? Yo no soy restrictivo, yo soy un hombre del deporte en general y me gusta especialmente el balonmano, claro. Y bueno, pues sí, llevo de entrenador 25 años, entrenador de base, luego ayudé en todo lo que puedo en la federación, ahora estoy ayudando a Juan de Álvaro en el equipo, en lo que podemos hacer, echar una mano en cualquier cosa, la directiva, lo que sea, y bueno, pues ahí estamos viviendo el momento de ahora, que es un momento bueno.
Y tenemos el cuarto. El cuarto es una leyenda absolutamente viva del balonmano en el Principado de Asturias. Es en este momento, aparte y al margen de uno de los hombres importantes, el gerente, uno de los factotum junto a Pepín Rionda del Oviedo Balonmano Base, es docente y muchos se acordarán de él. Los alumnos creo que se acuerdan fundamentalmente cuando les da las notas. Caco, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. De aquellos tiempos, ¿eh? Pues sí, la verdad que, bueno, en relación no tanto como los años de Pepín, porque tiene más que yo, pero bueno, la verdad que lo mío también fue una relación con el balonmano desde mis inicios en el Colegio Loyola, donde gracias a Dios y actualmente trabajo, hasta hoy, ¿no? Pasando por el Naranco una gran parte de mi vida y después con la suerte de poder ayudar a Pepín también en este maravilloso y bonito club de base, de trabajar con los chavales desde abajo, ¿no? Ya lo digo, leyenda viva del balonmano en el Principado de Asturias. Bueno, pues señoras y señores, vamos a empezar, ¿eh? Y vamos a empezar, yo creo que la primera de las historias que quiero tocar es la que hace referencia precisamente al europeo de balonmano. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Realmente podemos conseguir algo importante en este europeo o hemos puesto el listón excesivamente alto con aquella goleada histórica, por otra parte, frente a Dinamarca? Va a ser complicado porque en el Mundial salió todo a pedir de boca, se perdió un partido cuando hay que perderlo, ganar todos los partidos en un campeonato de estos es prácticamente imposible, por lo tanto, si llegas a semifinales o a final habiendo ganado todo, normalmente pierdes. Se perdió con Croacia en fase de grupos, que vino muy bien, y al final salió todo a pedir de boca con un equipo que creció y que creyó mucho en sí mismo. Ahora es muy complicado, vas a jugar a Dinamarca, donde vas a tener de local a Dinamarca, a Suecia, a Noruega, a Islandia, vas a tener a los alemanes que están a tiro de piedra, porque el norte de Alemania sigue mucho el balonmano, y vas a jugar siempre fuera de casa contra equipos muy potentes. Creo que va a ser muy difícil, pero bueno, el equipo está bien y seguro que va a dar la cara y va a llegar lejos. Yo pienso que, vamos, en eso tienes toda la razón, pero yo ahí tengo algo muy positivo que apuntar. Creo que en estos momentos tenemos, para mí, el mejor entrenador de todos los tiempos, de los que yo conozco, que en estos momentos es el seleccionador Manolo Cadenas, y pienso que tiene unas virtudes muy grandes en cuanto a poder aportar a la selección, que es que él tiene en mente lo mejor de lo mejor. ¿Cuál es lo mejor de lo mejor? Aparte de su trabajo, aparte de que él creo que selecciona a los que él cree para su proyecto lo mejor, es que él es un entrenador que juega principalmente sabiendo que los partidos se ganan en defensa. Esto es lo que oigo. Yo no soy entrenador, pero lo que oigo. Y eso se lo oí siempre, cuando él estuvo en el Naranco, siempre se lo oía. Pepe, para ganar un partido, y de verdad, sea contra quien sea, tenemos que tener unos buenos jugadores que defiendan de 10. Luego los goles ya se irán metiendo, pero que no nos metan goles. Y de ahí pienso que en estos momentos la selección española goza del mejor entrenador que podía estar. Sin menospreciar a los demás, pero vamos, yo tengo esa opinión. Sí, no cabe duda que Manolo Cadenas es un gran entrenador y eso es un lujo para España, el poder tener entrenadores de su talla, que ahora se ve que están cogiéndolos por toda Europa como si fuesen el maná. Coger un entrenador español de balonmano, ahora mismo, hoy acabo de leer la noticia que el Kielce acaba de fichar a Dusebaev, o sea que se los rifan, ¿no? Y en cuanto al europeo, pues yo pienso que va a ser muy difícil, pero que tampoco el objetivo hay que planteárselo a lo mejor con ganar todos los años. Es decir, a lo mejor si después de ganar un mundial y a 2 años visto en una olimpiada consigues a incorporar al equipo con éxito, no incorporarlos de cualquier manera, incorporarlos con éxito, a gente joven que vaya apareciendo. El otro día vi en el partido contra Suecia del torneo Domingo Bárcenas a Gonzalo Pérez de Vargas, un chaval que acaba de estar en la Junior hace 2 años, hace una buena actuación. Una pena lo de Alex Dusebaev, que podía haber sido otra aportación muy buena, que se consolide Montoro, que se consolide Valero Rivera. Oye, pues puede ser lo positivo de este campeonato. Sí, pero no da la sensación de que a lo mejor pusimos el listón excesivamente alto y la gente va a esperar algo que posiblemente, o sea, que va a estar muy por detrás de nosotros. Hombre, lo que está claro es que partimos de arriba del todo y la gente a lo que le gusta y lo que estamos acostumbrados siempre a ganar, ¿no? Está claro que esto también es cíclico, ¿no? En el deporte existen los ciclos y yo creo que ahora mismo también estamos en un cambio de ciclo, que tampoco hay que aspirar bueno, pues venimos de jugadores que ya habían conseguido
una experiencia muy grande en unos años anteriores, llegaron a la cúspide, llegaron al Campeonato del Mundo, ganaron el Campeonato del Mundo y ahora estamos, yo creo que en otra fase. Yo creo que es difícil poder repetir, pero bueno, como decíamos, ahí apuntamos ahora, ¿no? Yo creo que la aspiración no tiene que ser siempre ganar, sino ir formando un bloque. Estamos en un bloque con muy poca experiencia todavía todos juntos, incluido el cuerpo técnico, que junto con Manolo Cadenas, pues el segundo entrenador es Chechu Vialdea, entrenador de Gijón también. Yo creo que hay que darle tiempo a la selección y lo que no podemos es tampoco crear una expectativa demasiado alta para intentar decir, oye, pues mira, somos campeones del mundo, ahora vamos a ser campeones de Europa. Yo creo que todo lo que consigamos, fenomenal, pero yo creo que hay que darle tiempo también a los ciclos, ¿no? Y tenemos un puesto muy, muy importante como es la portería, que se ha renovado totalmente. Partimos de quizá dos de los mejores porteros del mundo, veteranos, Stervik, J. Hombrados. Ahora le damos la portería a José Manuel Sierra, que yo creo que se lo está mereciendo en París. Y es un portero que si le das la portería suele funcionar. Vamos a ver cómo responde. Está Gonzalo, como decía Juan, de segundo portero, pero Sierra ya tiene más años. Gonzalo es un chaval recién salido de junior. Son dos porteros que tienen que llegar a Río y vamos a protegerlos entre todos y no volvernos locos si un día tienen un mal día, porque hay que llegar a Río con ellos. Claro. Y Rodrigo Corrales, que está también está de titular en el Huesca haciendo una temporada estupenda y que es otro chaval jovencísimo. En el torneo este de Córdoba se vio que está formando, como dice Caco, se está formando un bloque, pero un bloque con gente, digamos, veterana no, gente nueva, gente que ya estaba en el balonmano, porque siempre se contó, bueno, pues con esos bloques que al final tienes que contar con ellos y tienes que tirar por ellos, porque lo que no vas a cambiar después de estar 2, 3, 4 años con ellos, es decir, ahora los cambios, no, hay que jugar con estos bloques. Una pieza que se te estropea porque tiene una lesión, etcétera, pero ahora mismo han demostrado que tienen un equipón tremendo. Que no vamos a ser campeones, que no pretendemos ser campeones, vale. Pero esto es el progreso que tiene que tener la selección española de aquí a 3 años. Sí, y con esas medidas yo creo que vamos a seguir siendo los números unos del mundo. Claro. O por lo menos estar ahí en balonmano, sí. En esas competiciones, un gol arriba, un gol abajo, decide pasar del segundo al sexto. Pero estar ahí es lo importante, yo creo. Sí. De todas formas, lo que os preguntaba al principio era eso, si habíamos puesto el listón excesivamente alto. A mí me da la sensación de que, primero, Dinamarca nos tiene unas ganas increíbles. En el caso de que coincidamos en la final, no va a ser una final normal. Lo sé perfectamente, es decir, va a haber mucho más que palabras, y en el balonmano, por deporte de contacto que es, yo creo que va a ser ojalá lleguemos a esa final, ojalá. Y los daneses son muy malos ganadores, terrible, ¿no? Peor que perdedores, son muy malos ganadores. Sí, ellos si pierden les quedan así un poco aplanados, pero si ganan son un poco excesivamente soberbios. Sí. Históricamente, en competiciones juniors, juveniles, las selecciones españolas y las danesas siempre se han llevado pues realmente mal. Y está claro que hoy España en el europeo, jugando en Dinamarca, es el enemigo a batir, con lo cual cualquier equipo que esté jugando contra España va a ser el equipo ganador siempre, el público va a rear siempre al contrario, con lo cual vas a luchar con un factor determinante que es ir a la contra siempre, ¿no? Eso está claro. Oye, y una pregunta, y ahora ya empezamos hablando del balonmano aquí. ¿Por qué coño en el balonmano a nivel nacional, a nivel internacional, hay tantos europeos? Pues es un deporte europeo que nace. Sí, no, pero no digo porque tengamos nosotros europeos, digo que porque se juega cada 2 años y no cada 4. Es decir, porque le da la sensación de que no tiene mucha lógica, ¿no? Eso es irreconducible, porque cuando vas a una asamblea de EHF o de IHF, el voto de Macedonia y de España vale lo mismo. Entonces los países pequeños, con pequeño balonmano, cuantos más competiciones hay de este tipo, pasa con las competiciones europeas de clubes. Cuanto más competición tengan, más facilidad de conseguir ingresos. Y luego además hay que valorar que para las federaciones internacionales europeas, tener mundial cada 2 años, europeo cada 2 años, es una fuente de ingresos. Ya, pero si no lo tienen el fútbol, no tienen equipo, no tienen deportes de otras características. No han conseguido los jugadores de balonmano todavía ese estatus como para imponerse. Como pueden tener unos jugadores de fútbol a plantarse, que si se plantan se acaba el fútbol. Los jugadores de balonmano todavía no tienen ese nivel ni ese reconocimiento y entonces es muy complicado poder pegarse contra eso. Muy complicado. No hay nadie en el mundo del balonmano
que no esté de acuerdo con que eso no puede ser así. Claro. Hablas con los entrenadores, hablas con los jugadores, hablas con los árbitros, hablas con todo el mundo, y todo el mundo está claro que tiene que ser cada 4 años, porque es lo que además revaloriza el campeonato, porque es que si no al final es ¿quién es el campeón del mes pasado? Es pues que ya, a nivel económico es imposible luchar contra eso, porque no se puede. Está claro que los deportes mayoritarios, el fútbol tal, bueno, pues viven con una liga tal o con una competición como la Champions o tal. En el balonmano, un deporte más minoritario, pues la Champions tiene la repercusión que tiene, evidentemente cada vez más, pero está claro que las federaciones son las que mandan, buscan el poder del dinero, y ahí es la única manera de que ellos se puedan un poco beneficiar de esa parte, ¿no? Bien, pues entramos. Presente, futuro del balonmano en el Principado de Asturias. El presente está garantizado por el momento, poco a poco, municipal mediante. Poco a poco. Vamos con ello. El presente, ¿cómo está el balonmano ahora aquí en Asturias? Por donde queráis. Voy a empezar yo, que soy la parte contraria de la Y a este lado. Yo creo que para una región como Asturias es importantísimo que haya un equipo representativo en la máxima categoría. Esta milonga Oviedo-Gijón, Gijón-Oviedo, hace años en mi época, pues el Naranco, bueno, pues en Gijón hace muchos más años que yo, pues con el grupo Coadón, estuvieron en la máxima categoría, luego nos tocó en la parte de Oviedo con el Naranco, ahora toca en Gijón. Yo creo que eso a la hora del balonmano a nivel regional, yo creo que importa poco quién esté, lo que importa es que haya alguien, ¿no? Lo complicado son los años que hubo hasta ahora, desde el año 97, que fue el último año que el Naranco, cuando yo estaba jugando, que estábamos en Asobal, hasta ahora no hubiese un equipo representativo en la máxima categoría. Yo creo que eso es lo peor que puede tener una región como Asturias, que además, curiosamente, pues dan muchos jugadores a la selección nacional, y yo creo que tiene pues todos los aditivos, todos los ingredientes para ser puntera a nivel nacional, ¿no? De aquí serán grandes regiones que presumen de mucho balonmano, dar tantos jugadores como ha dado Asturias a lo largo de la historia al balonmano español. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy bueno, porque gracias a Dios tenemos un equipo en la máxima categoría, y una máxima categoría, yo creo que, y no es por adular a los que están aquí, en este caso el presidente que está aquí, que además han entendido perfectamente este movimiento, que es de que no es una cuestión solo de Gijón, ni es una cuestión solo de Juan Fersa, sino que han sido capaces de abrirse y de llevar un equipo y un club representativo de Asturias, ¿no? Pues nosotros, gracias a Dios... ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no existe rivalidad porque no existen dos equipos en la máxima, en la categoría en la que está en este momento el Juan Fersa? No. Porque ¿qué ocurriría en este momento si el Juan Fersa se enfrentase o tuviese rivalidad con un Oviedo balonmano? Pues yo creo que ese día iríamos a cuchillo, y al siguiente ellos querrían que ganásemos nosotros y nosotros ellos. Sí. Hay que olvidarse del fútbol. Es una buena relación. Yo creo que una de las claves del éxito del balonmano asturiano, siendo una comunidad tan pequeña, es que en esencia, entre las personas y entre sobre los clubs, pero bueno, los clubs forman personas. Yo siempre digo, nunca conocí al señor Basio Oviedo, yo siempre conocí a Pepe y a Caco. O sea, las personas en esencia se llevan bien. O sea, hay una relación muy fluida, muy buena, y además que viene de muy atrás. Yo en una fugaz aparición que cuando acabé juveniles con 18 años fiché unos meses por el Naranco, y ahí estaba Pepe recogiéndome en el coche. O sea, Caco lleva con selecciones asturianas desde los juniors y con jugadores que ahora están en Gijón, tal. Juan de, pues fue jugador, entrenador, tal. O sea, la relación en esencia es muy buena. Eso sí, el día que jugásemos un día a muerte, pero el día siguiente la relación es buena, y esa es clave. Es muy importante para eso también el tema que en Asturias tiene mucha importancia de las selecciones territoriales, que ahí los chavales juegan juntos, hay chavales que están jugando juntos igual cada Navidad o cada vez que toca 6 años, desde infantiles hasta hacen una amistad muy buena, y esa relación es realmente buena en esencia. Yo pienso que eso es importante. El balonmano, en esos momentos, yo sí que puedo presumir de ello y gozo de presumir de ello. Yo el balonmano, mira, desde que el Naranco desapareció, por desgracia, que mi club preferido era el Naranco, hoy no existe, pues nada. Pero evidentemente sí, yo era del Naranco, no era el Juan Fersa no existía entonces y tal. Aún existiendo, yo no iba a ser del Juan Fersa, yo era del Naranco, y esto es legítimo que yo fuera del Naranco, ¿no? Lo que sí es verdad es que desde hace unos años para acá, el balonmano huele a un perfume estupendo en Asturias. Huele a deporte guapo, huele a algo que todos hemos apoyado. Entre todos hemos apoyado esta idea para que el balonmano en Asturias estuviese a la altura que está.
En estos momentos a nosotros nos representa, digamos, en Asturias el Juan Fersa. Esto es así. Y yo lo digo con mucho cariño y con mucho orgullo. ¿Por qué? Porque no tengo nada en contra de Gijón en este aspecto, ni en otros, ¿eh? Esto no es el fútbol, esto es lo que es el balonmano. Nosotros ahora tenemos a 3 jugadores en el Juan Fersa, desde que ellos inician, pues les interesan 3 jugadores que los hemos formado nosotros, y yo estoy orgulloso de este tema, ¿no? Estoy súper encantado. Oye, y si mañana sale más y el Juan Fersa está ahí, nosotros, en el balonmano, el Club Balonmano Basoviedo está para crear jugadores. O sea, es una cantera y yo presumo de ello. ¿Y yo quiero salir de esto? No. ¿Yo quiero estar en división, en la máxima categoría? ¿Y qué pasa? ¿Que voy a dejar lo de abajo? No. Si yo tengo que cambiar uno por otro, yo jamás lo cambiaría. Jamás. O sea, que prefieres en un momento determinado servir como cantera para el Juan Fersa, que si te dan a elegir entre las dos cosas, que desaparecer como cantera y aparecer como equipo en la categoría que está el Juan Fersa. Vamos a ver. Mira vamos a ver. Porque no está solo para el Juan Fersa. Bien. No. Hay jugadores del Basoviedo en el Osasuna y hay jugadores del Basoviedo por toda España. Sí, Juan, pero vamos a ver, hay una cosa clara. En este momento, el máximo representante en Asturias del balonmano es el Juan Fersa. Sí. Es decir, y el chaval que en este momento está jugando al balonmano, si no tiene una referencia en su propia localidad, dirá, joder, pues yo lo que quiero es ir al Juan Fersa. Claro, y jugar delante de 3.000 tíos contra el Barcelona. Pero déjame que me acabe de explicar, porque a ver si se entiende. Esto es lo que yo acabo de decir y lo mantengo, ¿no? Yo no digo que no quiera estar en Asobal, pero lo que yo no tengo son los medios para estar en Asobal. ¿Vale? Como yo no tengo los medios y no me voy a tirar la caja por la ventana, o sea, me voy a tirar por la ventana, yo quiero seguir siendo base. Yo quiero seguir trabajando en base. Esto me oyen los jugadores que me estarán oyendo en estos momentos y viendo, dirán, o sea que tú no quieres subir. Sí, como no quiero subir, claro que quiero subir, pero quiero subir con los cimientos bien puestos. Como es muy difícil subir de categoría, no subir a Asobal, subir de categoría, o sea, para llegar a Asobal hay que pasar por 3 categorías nacionales: Primera División, División de Honor B y Asobal. Yo quiero estar en Asobal, con dinero sí, con jugadores sí. ¿Cómo no voy a querer estar? Por supuesto que sí, y con mi cantera. Yo no quiero estar arriba sin cantera. O sea, son mis principios, porque yo, desde que creo el balonmano Basoviedo, quiero la cantera, no quiero Asobal, no quiero ir a comprar a jugadores, no quiero ir a pagar jugadores, esto no lo quiero yo. Un claro ejemplo de lo que está diciendo Pepe es cuando nosotros ascendemos a Plata hace 2 temporadas, yo llamo a Caco y a Pepe, oye, ¿cómo está Nacho Huerta? ¿Cómo anda? Porque llevaba 1 año con problemas de lesiones y tal. Bueno, se volvió loco para que viniera con nosotros. Toma el teléfono, llama al chaval, es un fenómeno, tal. Y yo luego llamé a Nacho y dije, joder, estamos convencidos de ficharte, pero después de hablar con Pepe 7 veces más. Y bueno, pues es un claro ejemplo que él podría haber dicho, no, que quede aquí en segunda con nosotros, a ver si subimos el año que viene. Y no, él realmente dijo, para el chaval que es lo mejor, jugar una categoría superior. Hay un equipo ahí en el pueblo de al lado, pues bueno. Nacho Huerta, que lo sepan todos, que es el Ciutriqui. Porque claro, que tenemos que decirlo absolutamente cada todo, vez que viene un político al palco, siempre que lo digo, el político se relaja, es como si habláramos de Dios. Como es también otro habitual en Teleasturias, que aparece bastante y en bastantes programas, pues desde aquí un saludo para Nachín, que el otro día estuvimos además tomándonos algo allí, compartiendo unos minutillos con Nacho Huerta. A mí la sensación que me da es que todo tan bonito, todo tan bien, Bueno, yo es que empezáis, ya me estáis asustando, ¿no? Es decir, pero asustando para bien. Yo creo que esto es remontarse un poco a la historia, ¿no? Yo creo que, y bueno, yo voy a hablar de la de Oviedo porque es la que conozco, y en Gijón conocerán la suya, pero aquí antiguamente cuando se formó el Naranco, pues eran jugadores todos incluso que en un momento determinado pues eran del barrio de Ciudad Naranco, con los Paco, Llames, no sé qué, o sea que eso se formó así. Y luego hubo una degeneración, entre comillas, de que el Naranco pues llegamos a ser, pues yo creo que 2 o 3 jugadores de Oviedo como máximo, no éramos nadie más de Oviedo, pues era, pues había que seguramente capear el temporal como fuese, pero la situación era totalmente distinta. Y
esa situación, claro, pues no es aceptable en una ciudad como... Y yo creo que no es lo más lógico de un equipo que sea solamente un satélite ahí a nivel de... Bueno, estoy en Asobal, pero no tengo jugadores de la cantera. Ahí surge la historia del balonmano de Oviedo, que hace 20 años ahora, porque, claro, en Oviedo nadie atendía la cantera. Podía estar Paco como cuando yo salí de la mano de Paco en el Oyola, porque estaba preocupado y estaba interesado y era un enamorado del balonmano, pero poco más. Entonces surge la figura de Pepe, Paco, etcétera, que trabajan por la cantera, ¿no? Y entonces yo creo que esa situación es la que ahora en Gijón, muy a diferente de aquel momento, están intentando aglutinar, y de hecho lo están haciendo tanto lo de Gijón como lo del resto de Asturias, ¿no? El Naranco en su día pues eran... yo me tocó jugar con compañeros que eran 7 de Avilés, 6 de Gijón y éramos 2 de Oviedo. Es decir, en definitiva, que vosotros tenéis que aprender del Juan Fersa, de cómo ha realizado las cosas para estar en la categoría que está, y vosotros tenéis que aprender un poco también de la cantera que tienen son ciudades los del diferentes, balonmano, es ¿no? una idiosincrasia distinta. Para manejar una cantera, yo creo que como club es mucho mejor la filosofía del Oviedo, que está todo controlado. Nosotros en Gijón tenemos un poco, podemos llamar reinos de taifas, entre comillas, porque hay coordinación, hay buen rollo y buen entendimiento. En Gijón es una ciudad muy distinta a Oviedo, tenemos que ponernos en una y en otra de distinta manera. Y Gijón es una ciudad que a nivel español europeo debe tener el mayor número de asociaciones por habitante que existe. Todos estamos asociados a 7.000 cosas y nos gusta mucho opinar y meternos en todo. Entonces, clubes de base en Gijón hay muchos, que hay que respetar su trabajo y tenemos que dejarlos que sigan funcionando. Entonces, clubes como el Grupo Astur, el Revilla Gijedo, colegios como el Corazón de María, el Inmaculada, tenemos que dejarles, y así es como es la idea cuando surge este club, que sigan su camino, que sigan teniendo sus equipos, que entre ellos se pegan hasta que termine un poco la formación cadetes juveniles y luego a partir de ahí aglutinarlos claro, que en Oviedo, todos. por ejemplo, está más concentrada la historia que en vuestro caso. Sí, la gente la entienda, el espectador, en Oviedo es una filosofía piramidal. Ellos controlan todos los colegios de niños pequeños, de primaria, y a medida que van creciendo, van juntándose en lo que es el Base Oviedo, cadetes, infantiles, cadetes juveniles, hasta que al final llegan arriba los mejores, como quien dice, ¿no? En Gijón es más transversal el tema, es decir, hay el Codema, la Inmaculada, el Grupo Astur, el Gedo, cada uno sigue durante toda su carrera hasta que llegan a juveniles por su camino. Y cuando al final acaban, pues los que de verdad están metidos en el deporte, como tenemos una buena relación y un acuerdo tácito de colaboración, pues voy a llamarse así, sí, acuerdo tácito de colaboración, pues al final todos están de acuerdo en que van a acabar recalando los que de verdad siguen en el mundo del deporte, bueno, en el bien mejor. Pero que al final, sí, como decía que el gato negro, gato blanco, lo que importa es que funcione. Sí quiero añadir lo que voy a decir ahora, y esto vamos, lo digo porque eso tiene que ser así. El Base Oviedo no solamente está preparado para ser base. Estamos bien. No, vamos a ver, esto tenemos que tenerlo muy claro. Es decir, ni el Juan Fersa puede reclutar todos los jugadores de Asturias, no, está claro, ni el resto de clubes que pueda haber en Asturias pueden reclutar nuestros jugadores. Por lo tanto, nuestra obligación como directivos y como técnicos es llevar al balonmano ovetense como mínimo a la primera división, eso está claro. Si lo mismo que digo, que estar en Asobal para nosotros ahora es un sueño, no pienso en ello ni nada que se le parezca hoy por hoy, pero sí que nuestros sueños están en primera división, sino ¿qué hacemos con los jugadores que acaban en juveniles? Y cuando estés en primera, el sueño tiene que ser en la Bueno, plata. yo de momento, vamos a ver. Eso está muy claro. Juan, yo de momento la noticia que tengo que dar es que el Base Oviedo quiere y necesita estar en primera división. Estamos de acuerdo. Sería muy bueno para el balonmano asturiano. Claro. Muy bueno. Yo te lo comentaba el otro día, lo mismo que le pasa al grupo Covadonga, que ahí está luchando y tal. Eso es otro tema de Gijón, que eso, bueno, ya os arreglaréis entre vosotros. Lo que sí es verdad de que nosotros, si tenemos una cantera de más de 200 chavales en estos momentos, aspiramos ahora mismo nuestra aspiración es llegar a 400 chavales en la próxima campaña. Llegar a 400. Estamos preparando de nuevo los cimientos para conseguir 400 chavales, reclutar a 400 chavales. ¿Qué hacemos con los chavales cuando acaben? Si no los quiere el Juan Fersa, que se vayan para casa. Imposible. ¿Qué quiero decir? Que el Base Oviedo anuncia y dice en estos momentos de que está trabajando para subir a primera división. ¿Lo conseguiremos? Vamos a por ello. Además es que es lógico que en
en un club piramidal, evidentemente la cúspide esté lo más guapa posible de cara a que sea atractivo para el chaval. Yo creo que si tú juegas en la cantera del Barça Oviedo, te gusta llegar al primer equipo del Barça Oviedo, aunque no seas excesivamente bueno. Evidentemente el que tiene aspiraciones, el que ha pasado por selecciones territoriales, el que ha pasado por convocatorias de selecciones nacionales, pues le gustará estar en el equipo de Asobal. Pero si realmente tú eres un jugador de casa, un jugador que te entrenas igual que los demás, que yo creo que el deporte al final es darle también sentido un poco al esfuerzo diario que hacen las familias, que hacen los chavales, y de poder llegar en tu club de base y sin aspirar a mucho más, pero poder jugar y competir en lo máximo que puedas, ¿no? Pero bueno, si me equivoco, que me corrijan ellos, si el Barça Oviedo ahora mismo no está en categoría nacional, yo entiendo la sabia decisión de la directiva de no meterse en charcos donde se podían ahogar. No hemos podido. Porque deportivamente hubierais podido estar. El año que descendió el equipo, que fue un año para ir a pasar a la Santina, porque tuvisteis más lesiones, yo creo, que jugadores. Aquel año que coincidíamos en Primera Nacional, descendía el Barça Oviedo, no tenían que haber bajado. Ese año podían haber seguido en primera por derechos deportivos. Hombre, yo me quedo, Juan, con lo que dice Pepín. Es decir, que una de las aspiraciones que tiene el equipo es meterte en Nacional. Es decir, meterte en Nacional. Mi próxima pregunta, vamos a irnos ahora al descanso, al descansito que vamos a hacer en el programa, pero mi próxima pregunta sería, hombre, ya en un mundo idílico, ya estoy hablando de un mundo absolutamente idílico, ¿podríamos soportar un balonmano con dos equipos en la élite del balonmano? Que esa es otra historia, porque hasta incluso en el fútbol, y vosotros lo sabéis perfectamente, se ha discutido, dice, joder, ¿pueden estar el Oviedo y el Sporting de Gijón tal y como están las cosas en primera división? Hay mucha gente que dice que no, dice, joder, esta región no da. Yo tengo otra opinión, pero bueno, sí, vale, pero venga, eso me lo respondes después de la publicidad. Y dice, nos vamos. Por cierto, que se han portado muy bien, pues Autopullmans Llaneza, La Taona, esa boutique del pan formidable, Jorgito Suárez, que abre ya la parafarmacia. Jorgito, desde aquí un abrazo. Te lo manda Manolo, Quique, te lo mandamos absolutamente todos en... Y que tenga mucha suerte. Que tengas mucha suerte. Mariluz, que tiene una tienda maravillosa. Ajá, la tienda de Mariluz. La tienda es una tienda bar, es como volver maravilla. Otra vez a... como regreso al... La tienen no sé cómo se dice, la tiene montada como un anticuario, y tal, donde se está formidablemente allí tomando unos vinillos, me encanta ese. Los bombonitos de Oetus, cuidadín, que ahí están. Cuidadín con Javierín y sus bombones. Madre mía de mi vida. Bueno, ahora en el descanso nos vamos a tomar 2 o 3 bombonitos. No, pero bueno, se los vamos a dejar todos a la gente de Teleasturias. Bueno, pues señoras y señores, ¿nos quedaba alguno más? No, que los había dicho todos. Y si nos queda alguno más, lo digo después, ¿vale? Después de la publicidad. La Taona, ya lo he dicho, la botella del pan. Señoras y señores, volvemos dentro de un instante aquí en Teleasturias, en Telecable, hablándoles única y exclusivamente de balonmano. Bien, pues continuamos adelante. Dejaba yo ese tema, ¿no? ¿Qué pasaría, qué sucedería si estuviésemos todos una pena, arriba del todo? Pero yo creo, y ya lo decía hace años acá con su día, que me acuerdo, no me acuerdo dónde, si en alguna tertulia o algo coincidimos, que yo no entiendo por qué no va a haber cabida para... En su día hablamos de División de Honor Plata para 2 equipos en Asturias. Yo ahora viendo a Asobal, Aranda de Duero tiene 60.000 habitantes. Puerto de Sagunto tiene 100.000. Bueno, Oviedo y Gijón son ciudades suficientemente importantes. El otro día me pasaban datos de ciudades con equipo en Liga Asobal y la tercera mayor ciudad con equipo en Liga Asobal era Gijón. Yo no entiendo por qué no puede haber cabida a que haya 2 equipos, uno en Gijón y otro en Oviedo en Liga Asobal. Tengo la sensación de que lo que queréis es que el segundo deporte en Asturias sea el balonmano. Es que yo pienso que ya lo es. Por tradición, por número de licencias, por practicantes. Estamos hablando de ahora, de este momento. Sí. Recuerda que el baloncesto en Asturias sigue teniendo... Y tiene, es decir, que esa es una pugna importante, ¿no? Entre el baloncesto balonmano. Yo creo que el baloncesto es un deporte muy importante. Es muy importante porque yo creo que a nivel nacional es mucho más publicitado que el balonmano. Está claro. No sé si a nivel de federación, yo no sé a nivel de licencias, desconozco el dato a nivel nacional. Está claro que el balonmano para jugar son 7 y para el baloncesto son 5, con lo cual ya ganas un poco ya porcentualmente ya ganas pero lo que está claro es que el baloncesto es un deporte mucho más caro que el balonmano a nivel de práctica,
que nunca ha tenido el éxito, por lo menos en Asturias, a pesar de tener equipo en ACB, en Gijón. Hubo momentos, Caco, que la Gijón Baloncesto y el Oviedo estaban ahí bien. No acabo de enganchar a baloncesto. No, evidentemente porque por se fue el todo tema abajo, de ¿no? cantera, la raza asturiana no da para jugadores de baloncesto, no da. Y ahí ves que trabajarán como burros seguro, porque la Federación Asturiana de Baloncesto me consta que trabajan, pero luego a nivel de selecciones autonómicas, de resultados de campeonatos, o cuando gana un equipo asturiano en un sector cadete o juvenil, van fuera y suelen perder 150. Hombre, te va a machacar eso. La raza asturiana... La raza asturiana da para balonmano, es verdad. Yo desde aquí, es verdad que, por ejemplo, aquí en Oviedo tenemos un equipo de baloncesto que está funcionando muy bien. El baloncesto Oviedo yo creo que es un equipo bueno, pues que lo están trabajando bien. Además, desde aquí, pues a mi amigo Héctor Galán, que es un poco el gestor que lo lleva, yo creo que le mando un saludo a Maxi porque me consta su trabajo y seguramente yo creo que ellos están contentos, pero también esperaban un poco más seguramente de la captación de socios. Estamos hablando de un equipo en máxima categoría en balonmano Asobal, que yo para mí sí que es un dato muy importante, la diferencia seguramente de lo que hablamos de población, que es que, no sé si me equivoco en el dato, pero 1.200 socios que tiene Juan Cers ahora mismo, o 1.300, yo creo que estamos hablando de una cantidad muy importante. 1.300 socios son muchos. Yo pienso una cosa que es común, porque siguiendo un poco la línea tanto del Base Oviedo como ahora del Juan Fersa, es... en el balonmano es no quejarnos en cuanto a llorar, decir, es que no me hacen caso, es que no me hablan de mí, es que... No, yo tengo la teoría de que... Tienes que generar tú la noticia, ¿no? La importancia te la da el otro. Tú puedes tener mérito, puedes tener valor, puedes hacer las cosas bien, pero para que tengas importancia tiene que ser el otro el que te la da a ti. Y nosotros estamos ahora mismo en Gijón, el Juan Fersa está teniendo importancia. Es decir, tú vas a los bares y la gente habla de balonmano, la prensa, hay un grupo de periodistas que están siguiendo los partidos, retransmisiones en directo. Oye, pues vas al Palacio de los Deportes Juan, y ves 2.000 personas entrar para allá. A mí me recuerda la época, de verdad, me recuerda la época del balonmano naranco en Oviedo. Sinceramente, me recuerda a esa época porque, claro, yo el día, por ejemplo, que jugasteis contra el Barcelona... Bien, el resultado es lo de menos importante porque estás jugando contra el Barcelona, contra unos tíos que, joder, miden 3 metros y te la meten desde arriba. Pero meter 3.000 tíos en el Palacio. Sí, es que además es un espectáculo bonito, porque la gente que va le gusta. No es que tampoco estés diciendo vamos a... Porque, no, es que es bonito. El Palacio es un marco bastante bueno para jugar al balonmano. Yo estoy encantado con el Palacio, porque es amplio, pero si va gente tampoco queda muy vacío y además estás muy encima. Porque el otro día jugamos en el Quirinal, que hay que agradecer enormemente a la gente de Iglesia, un pabellón fabuloso, pero sin embargo la cancha la ves un poco más lejos, como quien dice, ¿no? En el Palacio de los Deportes aquí sufríais siempre la cancha Nos falta un polideportivo. Para el deporte minoritario nos falta un polideportivo adecuado para este tipo. Sí. Estáis en camino, ¿no? Por lo que tengo escuchado, a nivel de Chigre, como digo yo, se va a hacer un pabellón en Oviedo en condiciones en la Fonda del Naranco, dicen, ¿no? Es posible, sí. Dicen. Eso sería importante. Está dentro de... El marco es importante para si se logra, que creo que lo va a lograr este alcalde, lo va a lograr seguro. Para nosotros va a ser un triunfo tanto para el baloncesto como para nosotros. Sí, es que esta ciudad lo necesita. Necesita un polideportivo en esas condiciones, es decir, donde el público sea partícipe del espectáculo. Esté encima, juegue en el partido, que sea fácil aparcar. Sí. Pregunta, ¿qué hizo bien Gijón, qué no hizo bien Oviedo? En cuanto a balonmano. En este momento. Hay mucho componente... Para estar arriba, digo. Para estar arriba. Lo más arriba posible. Es que la suerte es muy importante en esto, ¿eh? Yo te digo, yo te puedo decir algo. Lo primero que yo te puedo decir, y esto también lo aseguro, es haber encontrado un presidente como Juan que haya tenido las narices de afrontar desde el minuto 1. Juan Fersa no existía. Y él se las compone para meterse en primera división directamente, que fue un gran éxito. Él no empezó desde abajo, sino que entra ahí. Pero bueno, estos son opciones. Y a partir de ahí se juega el pellejo y remueve Roma con Santiago para coger los mejores jugadores que haya podido coger para formar ese club. Se ha acogido a uno de los mejores entrenadores de España también, es que decirlo, porque ahí está de seleccionador, Alberto Suárez.
Entonces, con todos esos compendios, él tuvo la suerte, luego, de que los resultados le han favorecido, porque claro, la pelota si no entra, pega en el poste y la máquina lo parió, pues tal. Entonces estábamos jugando los dos en primera división. Me parece que el primer año que estábamos juntos, quedamos por encima de vosotros un En la última jornada nos pasamos. En la última jornada. Que yo pensé que iba a servir para algo, no valió para nada. Bien. Pero... el segundo año vosotros ya tirasteis Subimos. para arriba, subisteis, nosotros descendimos, la mala suerte que tuvimos y descendimos. Entonces él va a jugar a Cataluña, A Gerona, sí. a Gerona, para ascender a tal. Y él el primero, él no metía los goles físicamente, pero sí los metía de otra manera, ¿no? Entonces él ha sido un dirigente modélico y está llevando a este club modélicamente, pero él, porque los jugadores hoy están unos y mañana van a estar otros, ¿vale? El entrenador hoy está y mañana, pero él es el que está llevando al equipo a estas grandes dimensiones. Y yo le felicito, ahora que te tengo aquí enfrente, te felicito, y esto es lo que yo pienso y entiendo, y así te lo digo públicamente. Muchas gracias. Yo creo que realmente aquí hay una cuestión, como dice Pepe y Juan, fue un equipo creado un poco sabiendo lo que tenía por detrás. Es decir, sin tenerlo de atrás ya sí sabía lo que tenía por detrás, ¿no? Que era una ciudad como Gijón, con un montón de aficionados al balonmano, con una trayectoria históricamente, yo creo que, bueno, pues sin nada que decir, pues desde Asobal hasta pasando por todas las categorías, con un montón de clubes distintos y que realmente había que buscar el espacio ese que faltaba, que seguramente faltaba la cúspide. Y al contrario que Oviedo, y lo hablo por experiencia, yo creo que en un momento determinado Oviedo no sabe unir esa cantera con la cúspide, ¿no? Yo creo que Oviedo vivió un momento yo creo que muy importante cuando el Naranco estuvo en la máxima categoría, llegó a estar en cuartos de final de la Copa del Rey. Quiero decir que se llenaba el Palacio de los Deportes para ver partidos de balonmano, como el hockey en Oviedo fue en su día. Ese abandono de la cantera, ese abandono de, pues yo creo que incluso a nivel de la pasta, que es lo que al final da y quita lo que tienes, ¿no? El querer vivir solamente de subvenciones o el querer vivir solamente... Yo creo que eso, a nivel ahora mismo del Juan Fersa, pues esa masa social que es muy importante, es una parte del presupuesto muy importante, cosa que en Oviedo nunca se entendió, o no voy a decir si ha sido la gente, si ha sido... pero el querer vivir solamente de subvenciones, el querer vivir solamente de cuestiones que, digamos, dinero fácil, etcétera, el no trabajar por tener una cosa, yo creo que eso es un factor muy importante a la hora de ser el culmen y la parte final de lo que un equipo tiene que aspirar, ¿no? Y yo creo que en Oviedo hemos perdido muchas veces el norte con esa separación, porque en el momento que hubo convivencia Naranco, balonmano, base, Oviedo, yo creo que los dirigentes de Naranco no supieron entender que realmente para llegar allí tenía que salir de donde tenía que salir. Sí, fue un fallo ahí, sí. Yo creo que ahí hubo bueno, pues, aunque luego se dieron cuenta y sí, y luego pues siempre se llegó a una buena relación, pero yo creo que pasó el momento, ¿no? Entonces, cuando tú preguntas, y voy a retornar a la pregunta anterior que nos pasamos, ¿no? Pues, ¿se pueden convivir dos equipos en Asturias? Yo en mi época me tocó convivir, no con Gijón, pero sí con Avilés, Villa de Avilés, Naranco en División de Honor, Asobal de ahora, pero en aquel momento máxima categoría. Y eran dos aficiones muy rebeldes, eran dos aficiones con mucha polémica, con mucha... pero, bueno, pues por circunstancias de la vida se mantuvieron unos años y luego al final, pues los jugadores que estaban en Avilés vinieron a Oviedo, los de Oviedo estaban en Avilés, o sea, y como hoy hay jugadores de Oviedo, o sea, yo creo que Asturias es un quiero, pero cuando no puedo me uno, ¿no? O sea, yo creo que esa rivalidad que tiene que haberla, porque además, ¿qué vas a decir? Que no quieres ganar al equipo de Gijón. Infantiles, y en cadetes, y en cadetes, claro, bueno, claro. O sea, pues eso si falta eso, falta la chispa de lo que es el deporte, de lo que es la rivalidad, ¿no? Pero si no estoy, pues por supuesto que yo quiero que mis jugadores, si yo tengo un jugador que tiene una aspiración máxima y tal, pues prefiero que esté en Juan Fersa que no en Zaragoza. Un tema importantísimo es evidentemente el de la cantera. Es decir, si uno tiene cantera, tiene ya prácticamente el oro ahí a punto para poder vender. Pero la pregunta que os hago, es decir, económicamente, ¿cómo coño va esto? Es decir, ¿cómo se puede superar? Claro, porque, vamos a ver, estoy hablando, hablas de otros deportes, etcétera, y digo yo, ¿y cómo vivís vosotros económicamente? ¿De qué coño vivís?
Sí, bueno, es muy complicado. Pepe y Juan son Nosotros los que ahora mismo, gracias a Dios, entre el 40 y el 50% del presupuesto lo estamos cubriendo con abonos y taquilla. Eso, evidentemente, te genera una tranquilidad y un respaldo por detrás muy importante. Es decir, luego generas porque y yo sigo diciendo que nosotros tenemos un producto que vender y una plataforma publicitaria y una plataforma que si ahora realmente con la ley de presupuestos... No, te sacaste un pastón de la leche con el partido del Barcelona. No, menos. Ah, va. A ver si me estoy oyendo. No se está escuchando así. No, eso sí que hay que ir por el libro ahora porque si no sales bien en la foto no te dejan ni competir. Entonces al final... pues vale más, cuanto más pagues mejor, porque mejor sales en la foto y más el Consejo Superior de Deportes está tranquilo. Entonces, bueno, el tema es tener un poco... Siempre se dijo que tenía que ser un tercio instituciones, un tercio empresa privada y un tercio aficionados. Ahora mismo con eso yo creo que no llega. Que instituciones no te van a llegar al tercio. Y como no te van a llegar al tercio, si te quedas multiplicando por 3 lo que te dan ellos, no llegas. Entonces hay que intentar generar más. Y nosotros sí que ahí hemos tenido bastante, yo creo que por un lado suerte y por otro acierto. Suerte porque encuentras con la gente adecuada, que a veces tú puedes dar un buen mensaje pero que no te lo entiendan, de vender un producto. Nosotros vendemos un producto y como te decía ahora, si la ley de mecenazgo realmente sale adelante y hay un 40% de desgravación a mayores de lo que ya hay, yo sé positivamente que las empresas que nos apoyan lo van a entender y vamos a generar más recursos. Ahora mismo nosotros, aparte de una plataforma publicitaria, que lo que hay que valorar es que vale un anuncio en prensa, que vale un anuncio en televisión, que vale un anuncio, y eso, trasladarlo a una camiseta, vender un producto, aparte de eso estás generando gratis, entre comillas, y a mayores, lo que es la palmada en la espalda al patrocinador en el bar, que es importantísima. Es importantísima. ¿Vosotros cómo lleváis el tema económico? Pues mira, nosotros ahora mismo, bueno, ahí Pepe puede hablar un poco, pero yo creo que, y tal y como está ahora mismo, bueno, pues yo a mí la palabra crisis nunca me gustó hablar y ahora menos, que si Dios quiere saldremos pronto de ella, pero realmente cuando las instituciones públicas tienen que cerrar el grifo, porque es así, de que nosotros vivimos unos años donde pues vivíamos una parte más importante o mucho más importante que la de ahora, vivíamos de subvenciones de institucionales, independientemente del Ayuntamiento de Oviedo, que yo creo que el de Gijón puede hablar del suyo, pero yo creo que nosotros podemos hablar del nuestro con mucho orgullo porque, bueno, pues porque es lo que es. Nos han cuidado, nos han mimado y creo que un club de base necesita eso. Nosotros manejamos las escuelas municipales y esas escuelas municipales están subvencionadas por el Ayuntamiento de Oviedo. Que eso es muy importante porque te hace llegar muchas veces incluso a donde no puedes llegar, porque nosotros hay veces que no das más porque no tienes personas responsables, porque no tienes pero que en ese aspecto sí que está bien, pero al menguar eso, pues vivimos con la pregunta que tú haces de las familias, que las familias, los que tenemos hijos, sabemos que el deporte pues tiene que costar, bueno, pues lo que es así, ¿no? Desde que esté donde esté. Lógico y normal, normal. Lo que pasa es que yo le doy vueltas y yo no voy a entrar en este tema ni quiero que lo discutáis vosotros, además es una cuestión que digo yo única y exclusivamente. Yo soy de los que piensa que no se debe de ayudar nunca desde las instituciones públicas a sociedades anónimas deportivas, solamente hay que potenciar el deporte base, es decir, lo que es la base, pero yo no quiero que entre ahí Juan porque entonces le voy a poner en un brete, no quiero que entre ninguno de los dos Juanes porque los voy a meter en un brete con el 1.700.000 euros, por ejemplo, bien, exactamente, que se le da a una sociedad anónima deportiva con ánimo de lucro, evidentemente, etcétera, etcétera, y en Oviedo pues otro tanto de lo mismo, cuando, bueno, hemos visto inversiones milmillonarias, por ejemplo, en un campo de fútbol, etcétera, o apoyando única y exclusivamente una conversión a sociedad anónima deportiva, incluso yo no estoy de acuerdo, me parece una inmoralidad absoluta que se apoye, pero ese tema no lo voy a tocar, punto, porque no quiero que entre ninguno, pero que quiero por lo menos que quede claro. Pero yo déjame apuntar algo. Caco lo dijo muy claramente y muy extensamente, lo dijo tal. Yo estoy y colaboro todo lo que él dijo, pero también tengo que decir que no entiendo, o sea, así como el ayuntamiento, aunque ha bajado las subvenciones, sigue manteniendo, nosotros entre las familias y el ayuntamiento es como algún sponsor que nos ayuda un poquito y tal, pero principalmente el ayuntamiento de Oviedo. Pero es que es lógico, normal, es que yo eso sí lo apoyo, es decir, yo a la base, a la gente, pero yo a una sociedad anónima deportiva no le doy un puñetero duro y punto. Carlos, si tiene que desaparecer, que desaparezca, vale. Y si tiene que seguir adelante, que siga. Nosotros seguimos con los 250 y queremos llegar a los 400, como dije antes. Pero vamos a ver, ¿y el Principado?
lo mismo. No, estoy perdona, diciendo es que el Principado no nos da nada. Esa es otra historia. No, claro. O sea, podemos dar... que digas lo que quieras, o sea, podemos dar a los de arriba, y porque para llegar aquí hay que empezar por aquí, ¿no? Donde estamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo principal? ¿Mantener esto o apoyar esto? ¿Cuál es lo principal? Apoyar a lo de abajo. Apoyar a lo de abajo. Pues entonces, yo no echo la culpa ni al director del deporte, echo la culpa a la institución. Es decir, oiga, siéntense ustedes, reúnense ustedes y miren para el deporte. El deporte es una asignatura más, para los chavales. Es una asignatura más. Sin duda alguna. Y nosotros, en el Base Oviedo y otras muchas personas que hay en Asturias que se dedican voluntariamente, que dedican todas sus horas a esto, gratuitamente, que ya es un costo que se ahorra. Oiga, mantengamos el deporte base, que hay que comprar balones, que hay que pagarles la gasolina a los entrenadores, que hay que comprar camisetas, una etcétera de cosas. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no hay un capítulo? ¿Por qué no sale un capítulo para esto? Lo denuncio desde aquí públicamente. Estoy de acuerdo con Pepe. Una cosa, es que todo esto está muy bonito, lo de la base y la cantera, esto está muy guapo hablado. Pero es que esto es un trabajo a muy largo plazo. Es decir, si ahora el Juan Fersa está en Asobal, es porque se ha beneficiado de un trabajo que, pues por ejemplo, los dos jugadores que en estos años para subir fueron muy importantes, vinieron de aquella selección que quedó campeona de España en el año 98. Y otros vienen de aquellas selecciones asturianas que quedaron campeones de España en el año 2000, 2001. O sea, que estamos hablando de un trabajo de 12, 13 años. Porque lo mismo Pepe que... Vendiendo papeletas, claro. Las papeletas, la rifa de Navidad, la rifa de no sé qué, y ahora voy a ir a vender una burra y ahora no sé qué. Oiga, ya está bien, Ya está bien, Que ya está lo bien, mismo Pepe favor, que Juan, que todos los por equipos... Eso me parece una afrenta lo que comentaba anteriormente, que hombre, que una sociedad anónima deportiva con ánimo de lucro reciba 1.700.000 euros, ¿qué podíais hacer vosotros con el 10% de cualquier... Si yo quiero lo justo, yo quiero lo justo, si yo no quiero ni un euro más, yo quiero lo justo. Es decir, oiga, esto es un capítulo más, que hay mucha gente que está pasando necesidades, primero ellos, Eso por supuesto. Pero vamos, hablando en el conjunto general sin hacer demagogia, esto es, vuelvo a repetir, es una asignatura más para que los hijos de los ciudadanos de Oviedo, de Asturias y de España puedan crecer elegantemente y firmemente y con un espíritu de guapo y bello, ¿no? Pero parece ser de que eso no interesa. Lo repito 1000 veces. Necesitamos que las subvenciones del Principado de Asturias se repartan equitativamente. ¿Lo digo más claro? No, yo creo que quedó suficientemente claro. Es decir, que tú Juan, estás diciendo algo en referencia a lo que comentaba Pepe. Sí, evidentemente Pepe es directivo y él pelea por lo que tal, ¿no? Bueno, nosotros desde el punto de vista deportivo, más que desde el punto de vista organizativo y demás, pensamos que siempre hay que agradecer lo que te dan, ¿no? Y también, y siempre hay que llorando se consigue a veces menos en realidad. Pues no hay derecho que sí, pues no hay derecho al lloriqueo ni a, no hay que llorar, hay que merecer. Oye, a lo mejor en un momento aquí todo ciudadano ¿no? necesita tener un trabajo, todo esto es correctísimo. Pero lo que te decía y no Pepe hay que llorar de por la cantera, tener un trabajo, la gente se tiene que dar cuenta que tú estás hablando de la cantera y la cantera, pero la cantera no vale si no son buenos. Es decir, no vale decir vamos a hacer equipos de cantera porque sean de cantera, no, de cantera porque sean buenos, porque si no son buenos, ¿de qué nos sirve? ¿No? Los chavales empiezan sin ser buenos porque no conocen el claro, si no tienes medios para trabajar, eso, claro. para eso es para lo que hace falta esos ingresos. Porque el trabajo que estés haciendo hoy es el que vas a beneficiarte de él en 12 años. Y si uno de los problemas graves que hay ahora mismo, y es consecuencia de todo esto de aquí y tal, es que el trabajo fundamental en la base es el de los monitores y el de los entrenadores. Un club tiene que tener monitores competentes y motivados. Porque si son competentes y no están motivados, malo. Correcto. Y el dinero muchas veces influye en la motivación. Y si están motivados y son incompetentes, peor. Porque un incompetente motivado, eso ya es devastador. Entonces, es necesario que se les apoye. Y esos jugadores que ahora están arriba vienen de unos años que hubo un grupo de entrenadores, de monitores, de gente muy competente trabajando en muchos sitios distintos. Caco hablaba de Paco, que no hizo Paco en el Loyola. Que no se hizo en Oviedo en colegios Alfonso II, que no se está haciendo ahora en base en Gijón.
hay un poco en estos momentos, y yo creo que eso se está empezando a ver, por desgracia, en algunos resultados, de carencia, de salida de nuevos jugadores. ¿Por qué? Porque hay una serie de entrenadores que se van retirando, que se van dedicando a sus quehaceres, que se van tal, y hace falta también renovar eso, y eso cuesta dinero, cuesta esfuerzo, cuesta... Complicado. Ahí yo creo que hay un cambio social brutal que todavía no hemos digerido a nivel deportivo. También. Cambio social, cuando yo terminaba de jugar en juveniles, pues el que no seguía jugando porque no valía para nada, como en mi caso, lo primero que quería era entrenar un equipo. Claro. Y echabas la tarde en el colegio entrenando como loco, y lo último que te preocupaba es si te pagaban, si no, porque te relacionabas con gente, ahora los días ha cambiado, un chaval, o el que no se hacía árbitro, o el que no, y todo el mundo quería colaborar. Hay un ejemplo muy claro, que es que siempre hablamos, cuando Juan acabó juveniles, yo estaba en el colegio, Juan, entrenas un equipo, y al día siguiente salía para arriba de Sella, ¿a qué hora? A las 7 de la mañana, iba para allá a comerse el mundo. Ahora, tú a un chaval que acaba juveniles le dices, oye, venga, hay que entrenar, ¿quieres sí, qué bien, voy a llevar un equipo, venga, llevas ese equipo, mañana, sábado, por la mañana, a las 8 sales a jugar a Turón, arriba de Sella, ¿a qué hora? ¿A las 8 la qué? Los hay todavía, por suerte, que eso es lo que no... Pero es cada vez más difícil ese aspecto, es un aspecto complicado. ¿Y entonces qué hay que hacer? ¿Incentivarlos? Incentivarlos, ojo, no solo económicamente, yo pienso que muchas cosas, con campañas de promoción, con cursos, con clinics, con traer partidos internacionales, con traer... El otro día estuvo aquí una cosa fabulosa, Jorge Dueñas y Cadenas, ¿no? Isidoro dando un clinic. Esas cosas son súper motivantes para los chavales. Ver un partido... Pero, oye, déjame que te haga un apunte, pero quedó muy cojo eso, ¿eh? Bueno, a ver... Quedó muy cojo eso, ¿eh? Quedó muy cojito eso, ¿eh? Muy poco, pues. Muy cojito. Pues uno de los mejores entrenadores de España que no haya entrado en ese cleaning. Aquí hay que pegar un tiro. Es que no sé quién organizó eso. La verdad que lo desconozco. Pero no, yo te hablo noticia al nivel de noticia de prensa que leí. Pero que dice que eso sí. Ahí, como quien dice, me vas a dejar que opine, pero lo justo, porque si me pongo a opinar de verdad, estoy hablando del entrenador de mi club, seleccionador nacional juvenil, quizá el entrenador con mejor cartel a nivel deporte base del mundo, que ha ganado 4 medallas seguidas de europeos y mundiales. Ajá. Y claro, que hablo yo del entrenador de mi club está feo, porque va a parecer que hablo yo de él. Ya lo digo yo. Pero a mí me parece que realmente no hay derecho que no haya estado. Ha sido una cacicada, pero eso es una cacicada, pero escúchame, gordísima. Por el balonmano asturiano, en ese caso. No te voy a hablar del balonmano nacional, porque estamos hablando de Asturias. Una cacicada. El que lo haya hecho fue un cacique. Estoy de acuerdo. Y aparte que si Alberto el que haya cortado ese un cacique. Y lo digo aquí, que no tengo ningún problema en decirlo. No, estamos de acuerdo. No me voy a tapar yo ahora aquí con... No voy a hacer exceso de celo defender a mi entrenador, pero en este caso es una vergüenza que no haya estado ahí. Y otro día, si Carlos nos invitase a un programa... Vosotros ya sabéis que vamos a hacer la segunda parte de este debate se hará dentro de poco. Sería interesante, porque hoy hablamos del algodón. Suavecito. Pero se podrían hablar de cosas importantes. Pero Pepe, que eso es importante, porque evidentemente que debería haber estado Alberto, no cabe duda. Pero yo hablaba a un nivel general, es decir, que los clinics son muy importantes. Permíteme, Juan, que haya hecho este apunte, porque yo personalmente estoy dolido. Estoy dolido. Es que no vamos a hablar, lo que decía Juan, está dolido y no era su entrenador, o sea que imagínate si hubiese sido... Sí, agradezco a Pepe porque imagínate nosotros, pero bueno, que no venimos aquí tampoco a... venimos aquí, Carlos nos invitó... Yo creo que... vamos a ver, Juan, no es una cuestión de discutir, etcétera, pero yo creo que, hombre, para una vez que tenemos 1 hora y media para exponer las cosas del mundo del balonmano, vamos a hablar medianamente claro. Yo ya no digo que nos pongamos aquí a discutir como en el mundo del fútbol. Alberto, por ejemplo, es una cosa que todos los que estamos aquí lo conocemos perfectamente y es que es un gran motivador de chavales, de gente joven, de otros entrenadores. O sea, yo estuve con él de entrenador en selecciones juvenil, la selección juvenil asturiana, era el director técnico, cadete, y disfrutas esos días, porque te hace disfrutar, hay chavales que se enganchan y disfrutas en el ambientillo del partido, de tal, y eso es importantísimo. Para los jugadores tendrá sus cosas como les tengo yo con los míos. Yo creo que eso es indiscutible. Yo conocí a Alberto Suárez como entrenador recién salido del horno y que fue segundo entrenador nuestro en el Naranco, etcétera. O sea, yo creo que el nivel
al que ha llegado Alberto Suárez por su propio interés y por su trabajo o sea, es que es indiscutible y que tú tengas esa pieza en Asturias y que convoques un clinic en Asturias y no esté alguien que está reconocido a nivel europeo, a nivel mundial, tal, o sea, mundial. Es que evidentemente era lo que hablamos aquí, estamos en un programa a nivel de Asturias, tal, o sea, es como si vienes a vender un equipo de Zaragoza. O no se acordaron de él, tendrían que tener la conciencia ahora muy jodida porque lo tienen que tener. Hombre, yo creo que a mí me parece más grave, y ahí me voy a mojar un poco todavía, por eso igual no quería sacar organizar la competición más importante a nivel de base de balonmano de España en muchos años y permitirse a Asturias el lujo de prescindir de él a la hora de una cierta dirección deportiva y técnica, ¿no? A mí eso me parece un poco también, un lujo que no nos podíamos permitir. También es cierto que aquí está el presidente, no sé si el presidente por otra vía su suelo le llegó la economización a los clubes de Asturias, por lo menos al nuestro. No sé si es que a lo mejor Oviedo, en vez de en el centro, estamos muy al otro lado, pero a nosotros nadie nos informó, nadie nos preguntó, oye, va a haber un campeonato de selecciones territoriales a nivel nacional. Perdona que te corte, que sí me llamó el presidente de la Asturias a última hora para preguntarme si tenía algún chaval para poner la mopa por la pista. Bueno, sí, claro. La mopa es la fregona del... Hay ciertas cosas que no se hacen con coherencia. Bueno, quiere decir que cuando mueves 2.000 deportistas en una región, que eso conlleva un movimiento a nivel de balonmano, a nivel económico, a nivel de tal... Y realmente no eres capaz de eso gestionarlo a nivel de los clubes, que son los que trabajan al día a día. Eso no, pero entonces al final, en cualquier caso, la culpa la tendréis vosotros, ¿no? Sí. Vamos a apuntar un poco eso. Yo quería un poco apuntar lo primero. A ver, al finalizado el campeonato, yo por suerte o por desgracia me ha tocado currar bastantes horas, aunque me hubiese preferido estar en casa. Yo podía haber trabajado, pero estoy con la mujer. Digo que la culpa la tenéis vosotros porque al final... Entonces, yo lo primero que sí me gustaría resaltar, que sí es verdad, no los elijo yo, vamos, que al final ha salido un campeonato que ha salido adelante, que hay gente que ha trabajado como negros, ha habido muchos voluntarios, perdón, porque a ver si estoy metiendo la pata por utilizar... hay gente que ha trabajado muchísimo voluntariamente y ha salido un trabajo adelante. La Federación, Marco y Miguel han echado horas como locos y han trabajado y el campeonato ha salido adelante. Yo creo que hemos perdido una oportunidad, el balonmano asturiano, para aglutinar y para crecer todos juntos. Importante. Que el campeonato haya salido adelante y haya salido, yo creo que en definitiva, bien, porque ha salido bien, el Consejo lo ha reconocido, la Federación lo ha reconocido y yo pienso que ha sido una buena imagen de Asturias en el resto de comunidades y del balonmano asturiano en Asturias. No quita para que yo pienso que que hemos perdido una oportunidad muy guapa para que hubiera salido mejor y para haber crecido más todos juntos de la mano. Muchas veces el problema de este balonmano asturiano, y empiezas por un club y ya lo normal es que estemos engarrados todos, entre comillas. Luego a la larga te sientas, tomas una cerveza, un vino y somos todos reales muy bien. Pero esa medio tensión que tenemos siempre está de siempre en el balonmano asturiano. Entonces yo creo que ya es el momento ya de empezar a cortar ataduras y a intentar ir de la mano y que pues, nos podemos pegar en un partido, pero que al final lo bueno para Pepe y para el Vaso Oviedo va a ser bueno para mí, lo bueno para mí va a ser bueno para ellos, porque estamos viendo un producto que es balonmano y tiene que ser de todos. Y entonces, al final, entre todos la mataron y ella sola se murió. No te puedo decir la culpa, pero evidentemente yo no me creo que gente que está trabajando por el balonmano como locos 24 horas al día, 365 días al año, no quiera participar en un evento de este tipo o no le interese echar una mano, porque echan manos al balonmano todos los días. Entonces, tampoco te digo, pues problemas de comunicación, pues llamémoslo X, yo pienso que hemos perdido una oportunidad de estar todos implicados en el ajo. ¿Qué ha salido? Por supuesto, que chapó a los voluntarios en lo que han trabajado, Miguel Claudio Valdés, Iván Gallego, no me quiero olvidar a nadie, y los que han estado echando horas como locos, chapó. Pero es una pena que no haya servido para aglutinar a todo el balonmano asturiano. Entonces, bueno, por eso no quiero caer tampoco, porque sí es verdad que yo los he visto trabajar y ha sido un trabajo ímprobo y han estado muy bien y también, oye, pues podemos decir de todos muchas cosas, pero en este caso Miguel y Marco han trabajado muchísimo y bueno, pues el presidente de la Federación lo ha hecho a su manera. Yo creo, y ha salido bien, pero yo me hubiera gustado que fuera más de todos. Esa es mi opinión personal. Vuelvo a repetir que no entiendo precisamente toda la historia. Es decir, que los órganos rectores de lo que es la federación, etcétera, etcétera, y pues supongo que vendrán de la base y habrá que elegirlos. Sí, ojo, que se ha elegido al presidente con todos los avales. Bien, pues entonces
Bueno, esas cosas son muy complicadas. Ya es un tema complicado. Yo quiero dejarlo en lo que dice Juan, de que evidentemente Asturias tiene una tradición organizativa muy buena, Pepe. Organizativa muy buena. Cuando toque Campanes, ya veremos dónde repliquen. Ahora están replicando muy bien, ¿vale? Pero ya veremos cuando repliquen los Campanes de verdad, porque todo esto tiene su historia. Bueno, pero hay que analizar las cosas por partes también. Es decir, lo que dice Juan es de verdad. El campeonato funcionó a nivel organizativo estupendamente. ¿Qué tiene que ver eso como el principio? Él está hablando de cómo se realizó tal. Bien, sí. Han colaborado unos voluntarios maravillosamente y excepcionalmente. Eso es un tema. Yo no hablo de eso. Sí, pero yo hablo de lo que él está diciendo, que podía ser la aglutinación de 12. Vamos a ver, ¿cuántos campeonatos hubo en Asturias este fin de semana? Esta semana pasada. ¿Cuántos campeonatos? Pues 6. 12, con las copas. Bueno, más las copas, es verdad. 6 categorías más las copas. Vale. ¿Cuántas finales ofrecieron la Federación Asturiana a Oviedo, masculino? Ahí lo de las finales sí que te digo que, para que te hagas una idea, al ser televisado por Teledeporte, las 4 finales fueron en el Palacio por tema de infraestructura. Eso vino marcado por la Federación Española de Balonmano, es verdad. Lo que pasa que... Independientemente de eso, hay que reconocer que en la primera... cuando la organización del Campeonato Nacional de Selecciones viene a Asturias, Oviedo no está con ninguna sede. Esto ha llevado muchos caminos, eso es cierto. El camino Oviedo original no está en ninguna sede. Para que os hagáis una idea... Y hay una protesta clara de la hostelería, y que me consta personalmente, hay una protesta clara a nivel gubernamental del Principado de Asturias, de hostelería y de restauración, a nivel de Unión Hotelera que llegan al Principado y el Principado y de repente por magia de la Virgen del Roque aparece una sede de Oviedo que no existía, y ahí está la primera publicidad del campeonato, que Oviedo no está como sede. 2.000 deportistas, 4.000 familias. ¿Y qué pasa? ¿Que la tarta no se va a repartir con Asturias? No digo con Oviedo, con Asturias, que Asturias es Oviedo. A ver, yo hasta donde sé, os puedo comentar un poco para aclarar temas. Juan, ahí sabes cómo surge, cómo surge todo y cómo va. A ver, el año que viene va a ser, por ejemplo, en Oropesa de Mar, en Marinador. El problema de estos campeonatos es que si tú lo concentras todo junto, es mucho más cómodo organizativamente. Pero Asturias, oye, perdóname, 24 kilómetros a la redonda. Que sí, tenemos todo. Pepe, pero sí. Communicación, tenemos todo autovías. Estoy de acuerdo. ¿Pero cómo? Hoteles, tenemos en hoteles, en Oviedo tenemos la hostia de hoteles. En Avilés lo mismo. Oiga, yo quiero llevar el balonmano, yo quiero llevar el balonmano a la zona occidental, a la zona... Bueno, claro, ese es el mayor déficit que tenemos. Claro. Es el mayor déficit que tenemos en Asturias. O sea, que hay balonmano en la quiero llevar a las más. cuencas mineras, y yo quiero... Pero vamos a ver, si eso se lo explico, si yo voy y se lo explico, aquí se lo tengo que explicar, lo entenderán. ¿Cómo no lo van a entender? Oye, ¿ustedes tienen infraestructura para montar este tinglao a nivel de Asturias de la manera que usted... Pues adelante. ¿Cómo me voy a bastar yo solamente en Oviedo? Lo hago todo en Oviedo, o lo hago todo en Gijón. No, es que viene el no sé quién. ¿Cómo que qué? Oiga, yo quiero desarrollar el balonmano para Asturias. Y lo quiero desarrollar, y me voy a sentar con los protagonistas, y lo vamos a hacer, pero de cine lo vamos a hacer. Y si hubiese hecho de cine, a mí no me tienen a su lado. ¿Qué quieres que te cuente? A mí la Federación Asturiana no me tiene a su lado. Lo digo públicamente, no me tiene a su lado. Me tiene para pagarle, nada más. Nada más. Y a mí pero por eso te decía que había que ver las cosas por partes, porque estando de acuerdo contigo, porque estoy de acuerdo contigo. Si ves la cantidad de elementos que componen el balonmano, notas discordantes, ¿cómo lo voy a saber? ¿Cuántas hay? Juanín, ¿Cuántas encuentras una nota discordante? 35 años al servicio del balonmano. Lo sé de sobra. No me gustaría que estamos aquí antes hablando de lo bien que nos llevamos y lo de tal, que la nota... ¿Y qué te pides? ¿Que me voy a llevar entre el balonmano, digo. Que no hay tantas notas discordantes. Sí. Hay una muy importante, pero no tantas. Para mí hay una muy importante, solo, no tantas. Las demás... Todos nos conocemos, todos lo que hay, lo que trabajó la gente para este campeonato y lo que... Sin un director técnico... ¿Eh? Eso que te acabo de contar. Que se hayan organizado... Sí. Por eso hay una nota discordante, una nota fundamental discordante. No, y que no hayan contado con Asturias para sentarnos y dialogar y debatir esto, tampoco es discordante. Sí, hombre, pero ocasionado por la misma nota. No, una cosa es lo deportivo y otra cosa es lo estructural. Para cómo montamos el tinglao, ¿vale? Y como a mí no me han llamado
representando al Basoviedo, como me imagino, bueno, hablo por mí, no voy a hablar por los demás. Bueno, yo además yo no estoy en la federación ni nada que se le Bueno, parezca, pues yo te digo desde que, pero te lo digo que si estoy de acuerdo contigo. Pero que te lo ha contado Caco antes y ahora te lo cuento yo, que no se han llamado para nada. Me gustaría... Antes de, porque sé que estamos finalizando. No, estamos en la recta final, pero vamos a acabar de otra manera. No por nada, porque como va a haber un segundo programa, pues en ese segundo programa ya venís con la lección aprendida, yo creo. No, la lección no hay que aprenderla. Si al final no hay por qué aprender la lección. Estamos hablando, Pepe saca temas candentes de actualidad y que están bien, y no hay por qué tampoco dejar de decir lo que uno piensa. A mí me parece genial lo que está diciendo Pepe. Y lo entiendo porque a Pepe lo conozco hace muchos años y es una persona impulsiva que si le molesta una cosa la dice. Sí. Y hace bien. Y lo hago. Yo me lo dice en las asambleas de la Federación Totalmente Asturiana, de acuerdo, y haces bien. Tenía una minoritaria gente a favor de lo que yo decía. Hoy creo que ya tengo bastantes más de lo que yo decía. Están bastante de acuerdo. Y yo siempre digo lo que pienso. Y me confundo muchas veces, Me confundo muchas veces, no estoy en posición de la verdad. Pero, joder, yo creo que hay cosas o sea, así tan grandes que se ven, que dices tú, hostia, pero que no quiera ver esto y porque no me da la gana, o que me quiero tapar, o que no quiero decir, o que me escondo. Yo no me escondo de nada. No tengo ningún problema. O sea, yo no tengo ningún problema. Soy libre de mis actos y de mis hechos. Sí, pero Pepe, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo que no tengo nada que ver con la federación ni a que se le parezca, pero sí soy amigo, aparte de directivo de Juan, tú tienes que comprender también la misión tan difícil que él tiene muchas veces, ¿no? Y como la que tenéis todos los directivos que estáis tirando de carros de estos. No, ya lo sé, pero te digo que muchas veces hay que tener mucho cuidado por los terrenos que pisas, mucho cuidado. ¿Pero qué te porque pasa? es una labor muy complicada. O sea, que te tienen que avasallar. Vamos a ver. Bueno, la Federación sí Asturiana, hay que tener Federación cierta delicadeza de todos los clubes, de todos. Sí, no claro. de uno, ni de dos, de todos. No, porque si tú me parece perfecto que hagas lo que quieras, pero que comprendas que otros tengan que tener a lo mejor más delicadeza, porque es complicado. Bueno, si yo no me meto, si yo meto lo mío. Pero yo me metí o sea, defendiendo otro club, no. Y yo no, para nada. Pero mira, y ahora te voy a decir, pero digo, para que entiendas por qué uno opina una cosa, por qué otro opina otra, por qué a veces vale más callar que hablar. Pero él opina lo suyo, que tendrá sus razones, y yo opino lo mío, que tengo mis razones. Claro. Por lo tanto, tienes que respetar lo que yo digo, lo mismo que yo respeto lo de los demás. Pero no solo lo respetamos, sino que al que no le guste, ajo. Mira, yo y bueno, por poner un poco de... Sí, pero yo te voy a ir, Caco, ya... No, de bajar un poco el tema que realmente, y yo lo acabo de apuntar, ¿no? Y estoy totalmente al 100% o al 200% de acuerdo con Pepín. Oye, si no sales después desde aquí... No, pero... no come bombones o ventas. Pero realmente la pena que hay en un deporte como el nuestro, ya que venimos a hablar de balonmano, yo en los 20 y pico años que llevo metido primero como jugador, si algo... Yo creo que si me demandan sacar algo positivo es las personas que he conocido a lo largo de la vida. No otra cosa. En balonmano ni te puedes lucrar como jugador, ni te puedes hacer... sino simplemente te relaciones en un mundo que es un deporte muy sano, que te relaciones con gente. Yo tengo grandes amigos del balonmano en Gijón, en Avilés, en Oviedo, en todos los sitios. Y es una pena, y apuntando un poco lo que decía Juan, es una pena no haber aprovechado una cosa tan bonita como es el tener todo el balonmano base de España en una región como Asturias durante una semana. Es que es muy importante, y una vez que la tienes, es una pena no aprovechar las relaciones humanas y sociales que puede generar esta región, ¿no? Es decir, oye, pues yo voy a hablar contigo, vamos a sentarnos, y esto y puede parecer de chigre, pero yo me siento, y esto es así, yo me siento vamos a sentarnos con los clubes de Asturias, los que quieran colaborar, pero hay que dar las oportunidades para colaborar, hay que dar las oportunidades para dar tu opinión. Oye, pues yo creo que esto lo podemos repartir así, yo creo que podemos hacer esto, yo creo que podemos... Y estas son lo que, empezando con una semillita, lo que da un árbol muy grande, ¿no? Y yo creo que esto es lo que se ha perdido. Yo creo que no hemos sembrado nada, ha salido bien, evidentemente, yo creo que... gracias a Dios. Yo creo que de otra manera no podía salir mal, porque gracias a Dios el balonmano asturiano goza de mucha salud. Y también es cierto, y esto es tirar una pelota y que ruede sola, aunque no haya cabeza. Hoy en día hay inercia suficiente para que la pelota ruede, pero es una pena que esa pelota no vaya a la escuadra de cualquier portería, que digas, hemos hecho un campeonato que se va a recordar y que va a ser difícil que el que lo recoja llegue al nivel que podía haber llegado a Asturias, ¿no? Yo creo que esa es la pena que hablamos hoy aquí, ¿no? De una manera o de otra, ¿no? Sí.
Bueno, hay cosas importantes que anunciar. Bueno, primero que empieza el Campeonato de Europa el próximo fin de semana, pero ya en lo concreto vuestro, ¿eh? Tú, por ejemplo, Pepe, tienes un partido, además... Dos partidos interesantísimos. Muy interesantes. De los cuales quiero que me hables. Y además, ya que está aquí el presidente, se lo quiero agradecer. Gracias. Sí, porque te ha ayudado en ese tema. No me ha ayudado. Ha dicho, yo no se lo pedí, él ha venido y me ha dicho, Pepe, el Juan Fersa está a vuestra disposición para que hagáis un partido con otro equipo, vamos, más o menos de una categoría que pueda optar, ¿no? Y ahí nos tenéis, el día que queráis, dentro de nuestras vacaciones, que ahora están en las vacaciones del parón de la Liga, que es cuando pueden, y lo organizáis y con mucho gusto venimos a colaborar con vosotros. Nos hemos puesto a la obra con Ademar de León y lo mismo, nos han dicho sí, lo aceptamos perfectamente, queremos colaborar con vosotros y además vamos a llevar el equipo de primera, no sé si te lo dirás decir, sí, Juan, y para que hagan un poco ahí con vuestro equipo de segunda. Bueno, la palabra me parece un poco fuerte, pero bueno, hacer 2 partidos importantes. Entonces, el día 26, yo agradeceros, vamos, de corazón enormemente, que lo sepa todo el mundo, que Juan Fersa ha sido el promotor de este partido, al menos, el de Asobal. Y será el próximo día 26. Domingo, día 26, a las 11 de la mañana, comienza el partido de ¿Dónde se va a disputar? En el pabellón nuestro, el de siempre, el del Bayubín. Bayubín. A las 11 de la mañana empieza el primer partido, a las 11 el Ademar de primera contra nosotros, contra el Basoviedo de segunda, y a la 1 del mediodía jugarán el Juan Fersa contra el Ademar de León de Asobal. Y también quiero decir que de ese partido queremos hacer un honor, una distinción a nuestros jugadores que han pasado por nuestra cantera, como son los que están en el Juan Fersa, Nacho Huerta, Nacho Fernández, Maxi Cancio, también otros jugadores que están militando hoy en otros clubes, como puede ser Víctor Alonso, que estuvo con nosotros, Javier Borragán, y me queda uno, Guillermo Barbón, que está hoy en el Torrelavega, que también estuvo con nosotros en juveniles y tal. Les haremos una distinción en ese partido. Creo que va a ser muy, muy, muy bonito, ¿eh? Va a ser unos partidos muy, muy emocionantes. Y daros las gracias, pero vamos, de verdad y de corazón. A vuestra disposición para eso, todo lo que sea llevar el balonmano, y hablamos muchas veces de muchas cosas, todo lo que sea bueno para vosotros va a ser bueno para nosotros. Vosotros ahora parón, ¿no? Sí, a cuenta del europeo tenemos parón en Liga Asobal hasta el Oye, ¿cuándo vais a traer a la selección aquí a jugar? Eso es muy caro. Traer la selección española es, partido de la selección, es caro. Estamos hablando que ahí tienen que involucrarse en Gijón, en Oviedo, donde sea, vamos. Tiene que involucrarse un ayuntamiento. Está previsto, ¿eh? Está previsto. Está previsto. El Ayuntamiento de Oviedo, el otro día en una reunión que tuvimos con el presidente de la Española, le ha pedido, es que salió publicado, ¿eh? Vale. Salió publicado. Sí. No, es público, cierto. Sí, salió publicado que en el 2015, es decir, estamos en el 14, bueno, estamos ahora ya, esto está todo contratado. Y creo... el 2015, tú me lo hacías muy largo, ¿no? Enero de 2015. No, si está ahí al lado, ¿eh? Hablamos del Torneo Internacional de España que se disputó en Córdoba la semana pasada. Hasta donde tengo yo escuchado también, era que la idea era hacerla en 2015 en Oviedo, que sería un exitazo. No creo que dé tiempo a ese nuevo pabellón, me imagino. Pero bueno, el Palacio de los Deportes de Oviedo, a ver, estamos hablando de parte de la selección española. Con la pista... Se llena 420 autocares de Gijón para traer a los chavales de base, que tienen que estar aquí por el año 90 o por ahí. Antes vino la selección rusa. Yo vine en autobús desde Gijón a ver partidos. Soviética, con el Soviética, Yugoslavia y tal. No, pero es que no está muy lejos, de verdad, ¿eh? Estábamos ahora con la Liga, empieza la Liga otra vez, acaba tal y empieza lo otro. ¿Enero es ya? Sí. El caso es que se haga. Nuestro alcalde Agustín Canedo se lo propuso y lo aceptó, o sea que eso salió publicado. Cuesta mucho dinero el traerlos. Bueno, eso es cuestión es más tema de interés público que otra cosa. Es como dice, ¿cuánto cuesta la Copa Davis en Gijón? Son cosas que no se nos escapan a nosotros. A un club no puede organizar un partido de esas dimensiones porque
A ver, luego te la puedes jugar a buscar sponsor y taquilla, pero como te salga mal, marchas para casa y a lo mejor ni para casa. A lo mejor tienes que acabar en Villabona. Pero esas cosas tienen que ser un tema que sea un interés que le interese al municipio a nivel publicitario, a nivel lo que hablamos de hostelería, a nivel de montar una fiesta un día en casa, de aglutinar. Claro que si hay un torneo internacional de España, evidentemente, pues cuando se organice, pues el club de casa, en este caso, pues si es masculino el Base Oviedo, si es femenino Oviedo femenino, pues tiene también margen por parte de la federación, suele tenerlo pues para hacer clinics, para hacer torneo de base, para hacer un tipo de cosas, de vender durante 3-4 meses antes que va a venir la selección española, que hay balonmano, y poder sembrar también. El presidente de la Española sí que nos nombró y dijo que iba a contar con nosotros pues para ayudarnos. Yo, el presidente de la Española, de momento, lo que estoy viendo de él, estoy muy satisfecho con su trabajo y me fío personalmente de él bastante. Tiene muy buenas ideas. Es una persona que... Nosotros apoyábamos la candidatura opuesta, para que te hagas una idea, y desde el principio nos tendió la mano, y yo estoy muy agradecido a la gestión que está haciendo y a la defensa que está haciendo, en este caso de los clubes no asociados a Soval, que somos un poco los proscritos, que nos miran un poco de medio lado, y si es verdad que se está mojando, para él lo fácil sería colocarse al lado del rico y está defendiendo cosas que nosotros vemos de justicia, simplemente, no pedimos nada extraño, y se está posicionando y se está marcando que para él lo fácil sería seguir la corriente y es un hombre de ideas muy claras con la base, y es un hombre de muy claras con la base, base, con la base. Vamos, aparte que te lo puede decir por venderte moto, nosotros escuchamos, estuvimos observando y demás. A mí no ha habido todavía ninguna cosa que me haya dicho que no se haya cumplido, lo que me haya faltado, la verdad, y de momento, mientras además es un chaval joven que yo creo que ese chaval puede... Confío bastante en él. Yo creo que es un momento importante del balonmano español. Yo creo que las circunstancias económicas llegaron donde llegaron. Yo creo que estamos en un momento de despegue y yo creo que es muy importante. Sí, hombre, es un aire fresco. De hecho, el otro día, aunque no volver atrás, el poner una final por Teledeporte en directo, y que creo que intervino bastante en eso, es una cosa muy, muy importante. Sí. Perfecto. Bueno, pues para ir finalizando, pues tenemos que agradecer a Mariluz, esa tienda maravillosa que hay la tienda de Oviedo, qué pasada, qué pasada. A Jorgito Suárez, esa parafarmacia, la próxima apertura en Independencia número 5, a la Boutique del Pan, ahí en La Taona, en la calle Río Piloña número 2, a los Pulmas de Llaneza, que vosotros también estáis ahí todo el día. Son nuestros servicios. Los de Obetus, que nos hemos zampado todos los bombones, ya saben ustedes que tienen Obetus para dar y tomar. Y repito, a Mariluz en la calle González Besada número 2, que han hecho posible que hoy estemos aquí. La próxima vez que volvamos lo haremos también con balonmano y ya estamos preparando un especial dedicado al fútbol femenino. ¡Qué maravilla, las chicas del fútbol femenino! Pues hablaremos de ello, pero el segundo programa lo tenemos ya previsto en breve para hablar de balonmano, otra hora y media para llevarles a todos ustedes lo que es este deporte. Incluso, pues ¿qué os parece si traemos, por ejemplo, a 2, 3 chavales, 4 chavales así representativos, por ejemplo, pues 2, para dividir el programa en 2, ¿no? Es decir, por una parte, pues nos traemos a la gente del Juan Fersa, 3 jugadores de los de categoría, y a 3 chavales de esos que están apuntando maneras en el balonmano base. Tenemos que traer 3 incógnitas porque tenemos muchos y esto está muy, pues entonces lo hacemos con muy cotizados. Una rifa. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan de Álvaro, por estar con nosotros hoy aquí, presidente del Juan Fersa. Juan Arribas, que ya es un factotum, solo falta de la bruja ya para cerrar los programas aquí en Teleasturias. A Caco, muchísimas gracias por estar con nosotros, que vaya todo bien. Y que sigan hablando los chavales del balonmano muy bien de ti, y en las evaluaciones los otros también, ¿no sabes? Que eso ya es más difícil. Y Pepe, ¿qué te voy a decir a ti? Pepín, que nos seguimos viendo, Carlos, y que te espero en el próximo programa, ¿de acuerdo? Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Os espero a los 4 en el próximo programa. Señoras, señores, hemos hablado de balonmano hoy aquí en Teleasturias, en Telecable. Recuerden que este programa que están viendo hoy miércoles lo vamos a repetir el próximo domingo a partir de las 8:30 de la tarde, y que también la próxima semana, el próximo miércoles, tendrán 10:30 de la noche un debate sobre balonmano que, como este, les va a encantar. Saludos y muy buenas noches.